apreciados y estimados lectores. Bienvenido a nuestro canal. Resumen libros y novelas. En este video apasionante y emotivo, te llevaremos a dar un extraordinario viaje al explorar la aclamada novela La Dama de las Camelias, reconocida como una magistral obra escrita por el autor francés Alexandre Dumas. Esta obra maestra de la literatura, publicada en 1848, se ha convertido en un clásico de la literatura mundial. La Dama de las Camelias narra la historia de Margarita Gautier. En la trama, se destaca el personaje principal de Armando Duval, quien se enamora de Margarita a pesar de su reputación como cortesana. Esta relación se ve obstaculizada por la sociedad y los prejuicios de la época, lo que genera conflictos y tragedia. La obra aborda temas como el amor, el sacrificio, la redención y la lucha contra las convenciones sociales. Los personajes secundarios, como el padre de Armando y los amigos de Margarita, también juegan roles significativos en el desarrollo de la historia. A lo largo de la novela, se exploran momentos emotivos, como la enfermedad de Margarita y su noble acto de renunciar al amor por el bienestar de Armando. Asimismo, se evidencian las consecuencias de las decisiones de los personajes en un contexto marcado por el amor y el sufrimiento. En resumen, La Dama de las Camelias es una obra literaria que combina pasión, drama y tragedia, mostrando la lucha de los personajes contra las normas sociales y sus propios demonios internos. Ya que has llegado hasta aquí, queremos pedirte que te suscribas al canal, actives la campana de notificación y nos des un like para seguir subiendo contenidos. La Dama de las Camelias pertenece al género literario de la novela romántica. La historia se centra en la vida de Margarita Gautier, una cortesana de París que se enamora de un joven llamado Armando Duval. La trama principal gira en torno al conflicto entre el amor verdadero de Margarita y las convenciones sociales de la época, que ponen en peligro su relación con Armando. Margarita es retratada como una mujer de gran belleza y encanto, pero su pasado como cortesana y las expectativas de la sociedad se convierten en obstáculos para su felicidad. Armando, por otro lado, es un joven apasionado que lucha por estar con Margarita a pesar de las adversidades. La novela explora temas como el amor, el sacrificio, el honor y las barreras impuestas por la sociedad. A lo largo de la historia, los personajes navegan por dilemas morales y emocionales que ponen a prueba su amor y su lealtad. La trama se desarrolla a través de eventos dramáticos que llevan a una conmovedora conclusión, que impacta tanto a los personajes como a los lectores. Uno de los personajes clave involucrados en las tramas secundarias es el padre de Armando, quien se opone al romance de su hijo con Margarita debido a su pasado y su reputación. Una de las tramas secundarias significativas se centra en la salud de Margarita, mostrando cómo su frágil estado físico afecta su relación con Armando. Armando se preocupa por la salud de Margarita debido a su tos constante y su debilidad, lo que refleja el sacrificio que está dispuesto a hacer por su amada a pesar de la oposición de su padre. Esta trama impacta la historia al mostrar la vulnerabilidad de Margarita y cómo influye en sus decisiones y en la percepción de los demás personajes sobre ella. Otra trama secundaria relevante es la relación de Margarita con su entorno social y su transformación a través del amor de Armando. Armando logra aislar a Margarita de sus antiguas costumbres y la ayuda a adoptar un estilo de vida más saludable, lo que demuestra su influencia positiva en ella. Esta trama secundaria tiene un impacto significativo en el desenlace de la novela al revelar la evolución de Margarita como personaje y su capacidad de cambio a través del amor. Estas tramas secundarias no solo complementan la trama principal del amor entre Margarita y Armando, sino que también enriquecen la narrativa al explorar diferentes aspectos de los personajes y sus relaciones, contribuyendo al desarrollo emocional y psicológico de la historia. Al tratar el tema de la importancia de la Dama de las Camelias de Alexandre Dumas en la literatura y la sociedad, se destaca su impacto en el pensamiento, la cultura y la historia. La novela ha sido significativa en el retrato de temas como el amor, la redención y la decadencia social, lo que ha influenciado profundamente la literatura y la percepción social. La Dama de las Camelias ha tenido una relevancia importante en el ámbito literario por su enfoque en la dualidad moral de los personajes y su exploración de la condición humana, lo que ha inspirado obras posteriores y ha generado debates sobre la moralidad y la compasión. Por ejemplo, la complejidad de los personajes, como Margarita, ha inspirado interpretaciones diversas y ha desafiado las convenciones sociales de la época. En cuanto a la influencia en la sociedad, la novela ha contribuido a la reflexión sobre temas como el amor romántico, la enfermedad, la prostitución y las limitaciones impuestas por la sociedad en relación con las decisiones individuales. La historia de amor entre Margarita y Armando ha conmovido a generaciones de lectores y ha planteado cuestiones éticas y emocionales sobre el sacrificio y el compromiso. Además,
La Dama de las Camelias ha impactado en la historia al reflejar la sociedad del siglo XIX, revelando las contradicciones y tensiones de la época, así como las restricciones impuestas a las mujeres y sus luchas por la libertad y la autonomía. La novela ha sido un reflejo de las preocupaciones sociales y morales de su tiempo, contribuyendo a la comprensión de la historia y la evolución de la sociedad. En resumen, La Dama de las Camelias de Alexandre Dumas ha dejado una marca duradera en la literatura y la sociedad al explorar temas universales y provocar reflexiones sobre la naturaleza humana, el amor y la redención, convirtiéndose en una obra clásica que sigue resonando en la actualidad. Algunas reflexiones que se pueden extraer de La Dama de las Camelias de Alexandre Dumas incluyen: dualidad moral. La novela explora la dualidad moral de los personajes, mostrando cómo la sociedad juzga las acciones de las personas en base a normas establecidas, pero también cómo hay un lado humano y compasivo en cada individuo. Amor y sacrificio. La historia de amor entre Margarita y Armando resalta el tema del amor incondicional y el sacrificio que están dispuestos a hacer por él, lo que lleva a una reflexión sobre el poder del amor en nuestras vidas. Redención y perdón. El perdón y la redención son temas presentes a lo largo de la novela, mostrando cómo la comprensión y la empatía pueden cambiar las percepciones y relaciones entre los personajes. La influencia del pasado. La novela sugiere que el pasado de una persona puede influir en sus acciones y decisiones presentes, demostrando cómo nuestras experiencias pasadas moldean nuestra identidad y comportamiento. Juicio y prejuicio. La obra desafía a los lectores a cuestionar sus propios juicios y prejuicios sobre las acciones de los demás, recordando la importancia de la comprensión y la empatía en nuestras interacciones con los demás. Estas reflexiones invitan a los lectores a considerar temas universales como el amor, la redención, la moralidad y el perdón, y a reflexionar sobre cómo estas ideas se manifiestan en la vida cotidiana y en las relaciones humanas. La novela plantea preguntas éticas y morales que pueden resonar en los lectores y generar una mayor comprensión de la complejidad de la condición humana. La Dama de las Camelias se desarrolla en el siglo XIX, específicamente durante la época de la Restauración en Francia. Este periodo comprende el reinado de Luis XVIII y Carlos X, caracterizado por la restauración de la monarquía después de la era napoleónica. Algunos de los aspectos relevantes del contexto histórico en el que se enmarca la novela. Restauración monárquica. Tras la caída de Napoleón Bonaparte, se restauró la monarquía en Francia con la ascensión de Luis XVIII al trono en 1814. Este periodo estuvo marcado por intentos de reconciliación entre los valores monárquicos y la influencia de las ideas revolucionarias. Polarización social. Durante la Restauración, la sociedad francesa estaba dividida en diferentes clases sociales con diferencias marcadas en cuanto a riqueza, educación y estilo de vida. Esto se refleja en la novela a través de la disparidad entre personajes como Margarita, una cortesana, y Armando, un joven de buena posición social. Burguesía y aristocracia. En el contexto de la novela, se observa la tensión entre la burguesía emergente y la aristocracia tradicional. La relación entre Margarita y Armando resalta estas diferencias y los prejuicios sociales que obstaculizan su amor. Revoluciones y cambios políticos. La época de la Restauración estuvo marcada por agitaciones políticas y movimientos revolucionarios en Europa. Aunque no se mencionan eventos políticos específicos en la novela, el trasfondo social tenso y cambiante podría haber influido en las interacciones entre los personajes y sus dificultades para vivir su amor libremente. En resumen, el contexto histórico de la Restauración francesa en el siglo XIX proporciona el telón de fondo para comprender las tensiones sociales, las diferencias de clase y los prejuicios que afectan a los personajes de la novela La Dama de las Camelias. Estos elementos históricos contribuyen a moldear las acciones y los destinos de los protagonistas en un entorno marcado por la lucha entre la tradición y la modernidad, el amor y la sociedad. Recuerda, esto es solo una pequeña reseña. Te animamos a que tomes la novela y te sumerjas en sus páginas para experimentar realmente la magia de primera mano en esta historia de La Dama de las Camelias. Somos Resumen Libros y Novelas. Si quieres ver más resúmenes, suscríbete a nuestro canal. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo para que más personas puedan acceder a nuestros contenidos. Comenta qué te pareció el video, e indícanos sobre qué libro o novela te gustaría habláramos. Gracias a todos por acompañarnos. Hasta un próximo video, apreciados lectores. ¡Feliz lectura!